Pasaron unos días y ya mi vida estaba mejorando en cierta manera. Me estaba haciendo amiga de esta señorita Amber y me agradaba estar con ella. Era muy activa y muy alegre. Me gustaba estar acompañado de esta señorita. Así que empezamos una bonita amistad. Íbamos diario a la escuela. Ella me buscaba a la puerta de mi casa y nos íbamos caminando. Pero no sabía que este día de escuela pues iba a ser algo diferente a los días pasados y también iba a ser algo que nunca había experimentado. En la primera hora de clase tenía matemáticas y todo fue muy tranquilo, pero durante toda la mañana sentí una rara sensación como de que algo a mi alrededor estaba acabando con una energía positiva, pero no sabía de dónde provenía esta sensación, no sabía qué energía positiva era, si era la mía o si era la energía positiva de alguien más, solamente sé que la sentía. Ya cuando volví a entrar a mis segundas clases, dieron un anuncio que iban a hacer un show de bienvenida en la escuela para los nuevos estudiantes de primer año. Así que a las 11 de la mañana teníamos que estar en el patio principal todos. Y la directora iba a dar unas palabras, la presidenta de alumnos también iba a hablar y bueno, nada fuera de lo común de lo que yo esperaba. Pero bueno, transcurrió la mañana nuevamente y antes de las 11 sentí otra vez la misma energía negativa, como que algo estaba absorbiendo una energía rara. Mi amiga Amber, le platiqué sobre esto y ella me decía que si estaba bien o si estaba enfermo, porque ella no sentía absolutamente nada. Pero yo no sé si eso tenía algo que ver con que yo pudiera hacer magia. Eso era lo que me extrañaba, porque al parecer yo era la única persona que lo podía sentir, o al menos hasta donde yo sé. Y esto tampoco se lo podía mencionar a ella, porque no sabía cómo podría reaccionar ella, y si me podría meter en graves problemas a mí. Así que decidí callarlo. Llegó a la hora del show de la profesora, de la directora, de bienvenida. Así que todos asistimos y ella nos tenía una sorpresa y era un gran almuerzo, era muy rico y se veía muy rico ese almuerzo. Así que empezamos a almorzar tranquilamente. Ya, cuando se suponía que iba a finalizar, a ella le notificaron que teníamos que irnos todos a nuestras casas porque habían problemas en la ciudad, que debíamos volver a nuestras casas porque habían personas con magia haciendo estragos en la ciudad. Pero lo raro de todo era que la directora se notaba algo confundida porque no es usualmente las típicas personas que hacen magia, sino eran completamente diferentes, pero eh, tenían habilidades diferentes. Y cuando terminó de hacerlo y ya todos nos íbamos a nuestras casas, fue cuando pasó. Estas criaturas llegaron, eran físicamente como un humano, pero muy pálidos. Tenían sus ojos de una manera que nunca los había visto. Eran amarillos y con una mirada muy profunda. Sentías que te absorbían todo cuando te veían. Así que el desespero atacó la escuela y todos empezaron a correr en direcciones
totalmente aleatorias, simplemente para escapar de estos personajes que habían aparecido. Vi que ellos se dirigían a mí y entonces decidí correr. Cuando corrí, se me apareció uno enfrente rápidamente y yo no sabía ni siquiera cómo actuar o qué hacer. Mi amiga Amber había quedado en shock. Ella se quedó paralizada, literalmente, no sabía qué pasó. Y este personaje que se me apareció al frente me sujetó del cuello y me levantó. Yo empecé a perder la respiración mientras los oía hablar y lo más raro era que no entendía, no sabía lo que hablaban, pero como que sí sabía lo que estaban pensando y sabía que venían por mí y me querían quitar mi magia. Y esto fue lo que más me asustó. Pensé que iba todo a acabar ahí. Cuando ya de repente caigo al suelo porque el que me tenía sujetado del cuello es golpeado y es lanzado lejos. Resulta que era una persona que no se le veía ni el rostro y era completamente como una vestimenta completamente blanca, pero no se le veía nada. Y utilizaba una varita. Me pareció raro, nunca había visto algo así. Pero yo estaba ya inconsciente prácticamente, solo recuerdo pocas cosas. Cuando desperté, vi que esta persona estaba haciendo este movimiento con la varita. Nunca supe por qué o para qué. Cuando me levanté, uno de estos personajes raros me volvió a perseguir y me volvió a sujetar del cuello, pero entonces nuevamente el personaje vestido de blanco me defendió y me sacó de ahí, me sacó, me jaló, fue algo muy raro. Me sentí aliviado porque estando cerca de esos seres sentí como mi energía era absorbida de una manera que nunca lo había sentido. Tuve muchísimo miedo, pero yo lo único que pensaba era que iba a morir. Entonces, estos seres, al ver que no podían contra esta persona que me defendió, optaron por tomar a Amber, que estaba paralizada de rehén. Él recitó unas palabras en un idioma que no lo entiendo. Me pareció muy raro. Y de repente se formó, se formó una especie de bola de agua alrededor de todos, o sea, de él, de los que tenían secuestrada a Amber, de mí y de él. Cuando de repente el agua se detuvo, se levantó en el aire y se redireccionó directamente a ellos y empezó a lastimarlos de una manera increíble. Esto provocó que ellos huyeran. Cuando ellos huyeron, yo tomé a Amber, pude levantarme y tomé y me vine, me la agarré y me vine y me separé y me escondí con ella. La conmoción acabó acá y me fui directamente a mi casa. La policía llegó, em, eso apareció en el noticiero, pero por algo raro no mostraron la noticia de esta persona que nos salvó. De esta persona que utilizaba la varita esa rara, de vestido raro. Y era como si no hubiera pasado. Eso fue lo más raro de todo. Solo apareció estos seres raros en las noticias, pero
Es como si nunca se hubieran dado cuenta que Amber y yo fuimos parte de esa pelea, que fuimos víctimas de esa pelea, como si se hubiera borrado de la memoria de las personas que estuvieron presentes. Eso fue muy raro. Y más raro me pareció cuando ellos querían venir por mí. Sabía que era por mi magia, pero ¿por qué específicamente solo por mí? Nunca comprendí. O no en ese momento.